quién era Pablo, pero usted lo mira allí en un asunto envuelto con Dios, donde a mí me muestra o me enseña que la dirección de Dios para un hijo de Dios y especialmente para un ministro de Dios es de suma importancia. Es de suma importancia. Ese hombre, como lo llamamos, como lo conocemos en la Biblia, un gran hombre de Dios entregado, un hombre consagrado, un apóstol, un hombre dado para el ministerio. Ese hombre, hermano, pues yo considero que no se movía así nomás en lo que iba a hacer para Dios, especialmente en su gira de misionero, en su gira de apóstol, en sus grandes compromisos. Aparte de ello, él no caminaba solo, siempre había alguien que de alguna manera se proyectaba a su equipo de viaje. Y un detalle interesante, hermano, que se ve en toda la Biblia, bueno, casi en todas las cartas de él, es que siempre ese hombre estaba pidiendo oración a las iglesias, por él, por su vida, por sus viajes, por su ministerio, y para que Dios le abriera puertas. Él creía en la oración de las iglesias, en las oraciones que las iglesias podían hacer. Él creía en las oraciones que sus hermanos hacían. Y pedía, y dice, oren por mí, que me abran puerta a Dios, que el evangelio corra, y está siempre pidiendo, oremos unos por otros, oremos por todos los santos, etc. Siempre vemos a un Pablo, hermano, pidiendo eso. Incluso a Roma, cuando le escribe la carta a Roma, dice, oren por mí para que de alguna manera Dios me provea un viaje para donde ustedes. Y yo veo a ese hombre dado, lo conozco así como alguien de oración, como alguien entregado a Dios, pero alguien también que le encantaba que oraran y que él creía en las oraciones de los hermanos y siempre estaba en ello. En una ocasión, cuando los corintios le reclamaron, cuando los corintios juzgaron una agenda de Pablo, juzgaron alguna fecha, algunos lugares, juzgaron parte de su agenda, porque no lo entendieron. Cuando Pablo dio cierto punto donde iba a estar, que él iba a estar en tal parte, luego iba a viajar para allá, él presenta algo allí y especialmente no salió como lo interpretaron los corintios. Entonces había un pequeño juicio contra Pablo. Pablo respondiendo a ese detalle, defendiéndose también para enseñarles cómo debe de guiarse un hijo de Dios y una iglesia. Pablo le responde a la iglesia y le dice, hermano, me encanta algo que le dijo, porque yo le digo lo que pienso hacer, no lo pienso según la carne, para que en mí no haya sí y no, porque en Cristo no hay no, sino sí, y en él amén, dando a entender que no dice no lo pienso según la carne. Me encanta eso a mí. Encuentro un hombre de Dios que no lo veo desesperado, preocupado, rápido, hermano, con emociones nada más haciendo sus planes, sino que veo un hombre centrado. Veo un hombre centrado, un hombre ubicado, que no quiere moverse y que no quiere hacer las cosas solamente en base a una fecha, a una agenda y cosas por el estilo, sino que está tomando en cuenta a Dios. Está tomando en cuenta a Dios para hacer su obra. Entonces a los corintios le dio a entender mis fechas, mis planes y lo que les dije a ustedes al respecto de mis viajes, no lo pensé según la carne. Y él generalizó cuando dijo, lo que pienso hacer no lo pienso según la carne, para que no haya en mí un sí y un no. Hermano, esto enseña que vemos un hombre cuidadoso que no quiere moverse por sus emociones, por sus sentimientos, por su alegría nada más en lo que quiere hacer, sino que él declara que su vida procuraba en su vida moverse, hacer planes, comprometerse siempre bajo la dirección de Dios, no bajo sus propios impulsos personales, impulsos del alma, impulsos de su propio yo, de su propia fuerza, porque él decía, para que en mí no haya un signo. Y yo digo, hermano, cuando Dios nos está rigiendo el camino nuestro o algo, y cuando solo nosotros estamos, yo creo que nos confundimos, hermano. Yo creo que nos confundimos y nosotros podemos tener buenas percepciones, hermano, una buena experiencia en mucho trabajo que hacemos. Pero cuando somos nosotros mismos, no de Dios, y que no tomamos en cuenta a Dios y hacemos grandes cosas según nuestros propios criterios, hermano, allí las cosas no podrían salir como deberían salirse aún si fuéramos con ayuda de parte del Señor. Eso yo lo veo en Pablo. Y cuando ya llegó al párrafo, el texto bíblico que leímos ahorita, que es esta cita de Hechos 16, Pablo está en un viaje, tomando en cuenta también, hermano, que no había entonces viajes para Pablo, planes para Pablo, proyectos para Pablo, sin antes consultar con el Señor. Ese hombre le gustaba. Y otra cosa, le gustaba hacer eso. Otra cosa, no caminaba solo, caminaba con gente también fiel, que cuando él se movía en su obra, pues se movía con ellos. Y me imagino que esta gente no se movía al azar, sino que esta gente planificaba, oraba, organizaban sus viajes, hacían ayunos, pedían oraciones, tenían su fecha, se preparaban económicamente para sus viajes misioneros, etc.
Entonces no eran fechas ni planes ni proyectos en sí sacados de la manga de la camisa de este hombre. Y cuando emprendía su viaje, siempre lo emprendió o siempre se movió creyendo que estaba haciendo la voluntad del Señor. Él siempre se movió confiando y creyendo que se estaba moviendo en la voluntad del Señor. Bueno, emprende su viaje. Y vemos qué sucede, hermano, aquí en esta parte. Que dice que ellos, bueno, según ya están en el viaje. Ya están en el viaje. Pero miren la parte del verso 6. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, es decir, ellos ya habían salido de su viaje. Ya iban en gira. Iban a un plan, a un proyecto, a realizar una obra. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces hay una pregunta ahí, y quiere decir que estos no van con esa dirección, no van tomando con Dios que les detiene su camino. Alguien podría argumentar sobre eso, pero no. Hermano, Pablo siempre estaba orando y pidiendo la voluntad y la dirección de Dios para hacer su obra. Él creyó que ese plan era un plan de Dios, luego lo planeó en el Señor, no lo planeó en la carne, lo emprendió, están buscando la voluntad de Dios, y en el camino Dios viene y les dice algo. ¿Qué les dice? Señor, prohibido hablar la palabra en Asia. Ok, primer punto. Veo a Pablo pues accesible a la voz de Dios, escuchándolo, no lo vemos peleando con Dios, ni lo vemos desconcertándose o confundiéndose o en discusión con su otro equipo, con el equipo que va. El verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia, es decir, ellos siguen su ruta, ya saben que en Asia no van a pasar porque sienten de Dios, escuchan de Dios, experimentan de Dios, oyen de Dios, que no pueden hacer esa obra ahí. Entonces, cuando llegan a Misia, dice que intentaron ir a Bitinia. Fue otro plan, como un plan B, el plan de ellos. Pero ¿qué pasó? Dice, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya van dos cosas donde Dios aparece y detiene su viaje. A alguien se puede decirlo nuevamente ahí. Y entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? Yo puedo decirle, Pablo se movió creyendo que era la voluntad del Señor y se movió en esa dirección. Pero durante su viaje, o sea que la voluntad de Dios, hermano, hay que buscarla. La voluntad de Dios no es solamente, ¿cómo le puedo decir? Puede haber un proceso en esa búsqueda, puede haber un proceso de tiempo, de día y de forma, de cosas que se den. Y Pablo viene orando, todo lo trae consagrado, tiene una ruta, sabe para dónde va. El Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia, luego le prohíbe hablar la palabra en otro lugar. ¿Y qué pasó con Pablo? Les voy a hacer un paréntesis ahí. Hermano, cuando uno no entiende algunas cosas de Dios, yo creo que le es muy fácil pelear con Dios. Yo creo que a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado en algún momento, cuando creemos que posiblemente sea Satanás el que nos está deteniendo en algo. El plan de Pablo era ir al lugar y correcto, el plan de Pablo era pasar por ahí, entrar ahí, pero usted vio que Dios lo viene deteniendo. Como ellos han pedido antes. Pero ellos han pedido la voluntad de Dios, ellos están accesibles y dicen, bueno, Dios nos está dirigiendo. Vemos entonces un Pablo que acepta lo que Dios dice. Dios resiste esas actividades. Me refiero, hermano, a un término de que otras personas que tal vez no le preocupa dirigirse en la dirección de Dios, yo creo que lo primero que pudieron haber dicho otras personas fue, esto no es el Espíritu Santo el que me está impidiendo, este es el diablo. Vamos a levantarnos en oración esta noche en contra de eso. Hagamos una guerra espiritual porque tenemos una oposición. Y es muy fácil entonces como levantarse contra Dios y pelear allí y sentirse. Pero vemos en Pablo aquí algo lindo, hermano. El hombre sabe, están discerniendo la voluntad del Señor, saben que en el primer lugar no era, siguen adelante, en el segundo lugar no era. ¿Y qué pasó? Hay algo aquí que pasa, hermano, en el versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Escuche esto. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Aquí interpretaron que era ahí donde lo estaba llamando el Señor. Ahora, hermano, fíjense que ese verso 10, donde dice que a Pablo se le mostró esa visión, según cuando se estudia este texto, se mira en el griego, y estudiosos de la Biblia, estudiosos del griego, hermano, aquí nuestra Reina Valera nos dice que Pablo tuvo una visión de noche y que se le mostró algo de que dónde era que iban a ir, un macedonio estuvo ahí. Pero dicen, hermano, los estudiosos del griego, cuando miran ese texto, que esa noche, y que esa es la intención que quiere dar el texto griego, y ese mismo texto, dice que la intención que quiere mostrar, lo que quiere decir es que Pablo esa noche se metió en una oración, hermano, profunda con Dios. Y que después de una búsqueda muy entregada y muy, muy profunda con el Espíritu Santo en intercesión y orando y todo, fue cuando la visión le vino. Eso lo dicen esos hombres. Nuestra Reina Valera, pues usted sabe que es una traducción, solamente nos dice, a renglón corrido dice, bueno, aquí se le prohibió a Pablo entrar, pero luego tuvo una visión tal. Pero dicen los estudiosos que en esa partecita
aparece en el griego, da la intención de que el apóstol Pablo esa noche se entregó en oración, se metió con Dios, se apegó profundamente, clamando y buscando el rostro de Dios, y el resultado fue una gran visión que tuvo de un macedonio que lo llamaba para tal parte. Luego más abajo dice que todos entendieron que era la voluntad de Dios, que era ese lugar donde Dios los estaba enviando. Se fueron al lugar, hermano, y ellos hicieron su trabajo. Bueno, ese es el panorama, ese es nuestro contexto, ¿verdad?, de lo que ha sucedido allí. Ahora, hermanos, cosas importantes que yo retomo para mi vida allí, hermano, es que qué importante es no lo minucioso en nuestras vidas, sino, hermano, el cuidado que debemos tener en Dios. O sea, nosotros, recuerde que a nosotros no estamos en el reino nuestro, en el reino que es mío. Yo no estoy en mi reino, yo estoy en el reino que le pertenece al Señor. Le pertenezco a Cristo como ministro, y no solamente como ministro, como hombre de Dios y como jefe de familia, también como pastor de una iglesia y como responsable. Hermano, ya estoy bajo la cobertura de Dios, donde yo sé que ya no puedo moverme solo, donde yo sé que hay alguien que está sobre mi vida y una cobertura, aparte que están mis autoridades, mis pastores que están sobre mí en autoridad. Ellos son una dirección de Dios, que Dios los puede usar como un instrumento para marcar mi dirección también, para ayudarme, pero al mismo tiempo reconocer que tengo un Dios, que yo no soy absoluto, no me mando solo, ya cuento con la presencia de Dios. Y entonces debo de tomarlo en cuenta, sí, debo de tomarlo en cuenta, hermano, para mis asuntos y más para la obra del Señor. Y aquí yo hablé con ustedes, les estaba explicando quién era Pablo, cómo buscaba el rostro de Dios, caminaba con gente espiritual, con gente consagrada. Esa gente no se movía al azar, se movía orando a Dios, con planes, con oraciones y todo, y que luego lo vemos cómo Dios en el camino viene organizándole sus pasos. Estoy seguro que Pablo pedía la dirección del Señor, y durante el camino Dios le viene dando la dirección. Le viene dando la dirección y el hombre llegó a su objetivo. Entonces la clave para mí, hermano, en esta meditación es la importancia, hermano, del ministro de Dios, depender del Señor. La importancia de depender del Señor. Yo quiero quedar bien, le cuento, con la obra del Señor. Quiero quedar bien con la iglesia que pastoreo, quiero quedar bien con cada líder, quiero quedar bien con mis autoridades máximas, con mis consiervos que son ustedes en el ministerio. Quiero quedar bien, hermano, con ellos. Pero Dios aquí me dice, todo eso está bien, pero no puedo dejar de buscar la ayuda de Dios, de buscar el rostro del Señor, de contar con mi Dios, de que todo esto se va a mover con la ayuda del Padre. O sea, no es mío. Yo con el pastor Gerson estuve haciendo una plática el primer día que él vino a predicar acá, y me estuvo contando en breve cómo Dios lo ha dirigido para pastorear las iglesias que ha pastoreado, cómo lo ha llevado, cómo Dios le ha hablado cosas bonitas y lo ha dirigido. Y al estar acá también, él tiene también un testimonio, que a ver cuándo, en qué tiempo nos lo va a contar. Que estaba esperando de Dios cuando su autoridad máxima le hablaron de este ministerio. Ya Dios había tratado con él en cierta forma. Entonces, porque yo creo, hermano, que eso es lo que pasa en los hijos de Dios que quieren hacer la voluntad del Señor. Dios no nos va a dejar solo. Él va a tratar con nosotros, y si nosotros buscamos su ayuda, no nos va a dejar caer. En el caso de Pablo aquí, para concluir, hermano, era un hombre que quería hacer la voluntad del Señor y que no se movía para los detalles de Dios, con la experiencia, con el conocimiento nada más que tenía, etcétera, solo porque lo tenía que hacer, sino que él sabía que esto le pertenecía a Dios, que eso le pertenecía al Señor, quería depender de Dios. Dios lo ayudó, Dios lo dirigió, y me encanta cómo pudo discernir al Espíritu Santo, pudo entenderlo, pudo entender su ambiente, y no se levantó en guerra, hermano, diciendo, esto no es de Dios. Yo sentí que, como que Pablo nos dijo ahí, bueno, yo salí bendecido con la voluntad del Señor, con gracia y con alegría, pero me impide que esto no es de Dios. No, vemos a Pablo entendiendo, discerniendo la voz del Espíritu Santo, no siendo engañado por nada, hermano, y el hombre llega a su objetivo. Conclusión, importantísimo que nosotros no dejemos, hermano, de contar con esa gracia de Dios. Yo creo que Dios no nos va a dejar fracasar. Yo creo que el Señor, hermano, nos va a ayudar siempre. Y que si contamos con su ayuda, si contamos con su presencia, y si Él ve de que estamos necesitados, de que queremos su guianza en todo lo que vamos a hacer, me gusta ese texto de Josué 1:8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese cuando Él se sature de la palabra, el conocimiento del Señor, del Espíritu Santo a través de la palabra, Dios se va a glorificar. Bueno, mis amados hermanos, esa es una meditación. No sé si hay algún pequeño breve comentario de ustedes que me gustaría, pues les dejo esto ahí en mano para una reflexión y que les pueda servir en algo. Sí, como humanos nos podemos equivocar. Y parece que cuando dice que les prohibió, fue que quizás ellos pensaban ir allí. Bueno, claro. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, de una u otra forma, le hizo reflexionar. Y luego, por último, ya ellos, cuando
se metieron en oración para que el Espíritu Santo les diera, y vieron la visión de Macedonia como esta. Bueno. Y entonces ahí le comprobó de que... Sí, el caso puede ser es que se trata de Asia, ¿va? Sí. No de un pueblito, No era- de Asia. Oh, un continente. imagínense, pues. Una potencia. No era de una casa a otra casa. ¿Cuál es la razón que no los dejó entrar ahí? Un continente. Sí, ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no entraron, no los dejó entrar ahí? esa es buena pregunta, ¿no? Tiene que haber una razón. Sí. Ahí se lo Quizás no era el tiempo todavía. teólogo. Dios tiene su tiempo. Sí, Todo tiene su suenan tiempo. hipótesis, pero ¿cuál fue la razón? Habría que buscarla. ¿va? Hay lugares que Dios no los quiere. Hay lugares No, que y Dios no los quiere. desde el momento, si la Sí. palabra no nos muestra bien claramente, entonces Yo tenía su están razón. las- Sí. nuestras propias opiniones. El Fue un Señor, papel importante eso. el Espíritu Santo les prohíbe, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, pero le da una visión de ir a Macedonia. Entonces, pero esa área no es que, claro, esta área estaría cerrada para mientras el llamamiento de este Macedonia. Volvieron. Ok. Mis hermanitos, pues gracias. Yo creo que ya que algo nos llegue allí, ¿verdad? Porque no podemos detenernos mucho en esto.